Desde que era niño, siempre me habían advertido sobre las alcantarillas de nuestra ciudad. No eran las advertencias usuales que los padres dan a sus hijos para que no se acerquen a los lugares peligrosos. No, en mi caso, había algo más profundo, más siniestro, en las palabras de mi abuela. Ella solía murmurar con voz temblorosa: nunca te acerques a las alcantarillas después de la medianoche. Hay algo ahí abajo que no debería existir. Era un niño curioso, pero incluso yo podía sentir el miedo que impregnaba esas advertencias. Aún así, la vida siguió su curso, y con los años, esas palabras se convirtieron en una especie de superstición vaga, enterrada bajo la rutina diaria. La gente, en general, prefería no hablar de ello, como si al no mencionar la oscuridad bajo nuestros pies, ésta no pudiera tocarnos. Fue cuando tenía 26 años que todo cambió. Trabajaba como repartidor nocturno, lo cual me daba la libertad de moverme por la ciudad en las horas más solitarias, cuando las calles estaban desiertas y la ciudad dormía. Esa noche, sin embargo, algo se sentía extraño desde el principio. El aire estaba pesado, denso, y la niebla que se arrastraba por las calles parecía tener vida propia. A medida que avanzaba en mi motocicleta, noté que los sonidos habituales de la ciudad se habían desvanecido. No había perros ladrando, ni el zumbido lejano de los autos. Solo silencio. Al llegar a la dirección indicada en mi hoja de ruta, me di cuenta de que la calle estaba completamente vacía. No había luces encendidas en ninguna de las casas. Revisé el reloj, 12:05 de la mañana. Era tarde, pero no tanto como para que toda una calle estuviera apagada. Desconcertado, bajé de la moto con el paquete en mano y me acerqué a la casa. Toqué el timbre. Nada. Silencio absoluto. Entonces, lo escuché. Un murmullo bajo, casi imperceptible, pero definitivamente proveniente de algún lugar cercano. Parecía un susurro, una voz apenas audible que emergía de la niebla misma. Giré la cabeza, tratando de localizar el origen del sonido, y fue entonces cuando lo vi, una tapa de alcantarilla al otro lado de la calle, apenas visible entre la bruma. Estaba ligeramente levantada, lo suficiente como para que una rendija de oscuridad profunda se asomara desde abajo. El murmullo venía de ahí. Mi primera reacción fue apartarme. El instinto de supervivencia gritaba en mi cabeza, advirtiéndome que debía marcharme, pero había algo en ese murmullo, una especie de atracción morbosa que me impidió dar media vuelta. Era como si la voz que susurraba en la oscuridad llamara mi nombre, invitándome a acercarme, a descubrir lo que ocultaba. Desconcertado, me acerqué a la alcantarilla. La tapa estaba sucia, cubierta de musgo y herrumbre. De repente, un olor nauseabundo ascendió desde abajo, un hedor tan fuerte que me hizo retroceder un paso, tapándome la nariz con el brazo. Pero el murmullo continuaba, más fuerte ahora, como si la criatura debajo supiera que yo estaba ahí, que me estaba acercando. No debería haberlo hecho. Lo sé ahora. Pero en ese momento, mi curiosidad, mezclada con un terror irracional, me hizo arrodillarme junto a la abertura y mirar hacia el interior. No vi nada al principio, solo una oscuridad impenetrable que se extendía hacia lo desconocido. Sin embargo, a medida que mis ojos se ajustaban, noté algo que me heló la sangre. Ojos. Un par de ojos brillantes, de un amarillo enfermizo, me devolvieron la mirada desde las profundidades. No eran ojos humanos, eso era seguro. Eran grandes, desproporcionados, y en lugar de parpadear, simplemente se quedaron fijos en mí, como si estuvieran esperando, como si supieran que ya era demasiado tarde para huir. El murmullo cesó. Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente, y en ese instante, lo supe, algo había despertado ahí abajo, algo que no debería haber sido perturbado. Retrocedí, tratando de levantarme, pero mis piernas no respondían.
El miedo me había paralizado, y lo único que podía hacer era quedarme ahí, observando cómo esos ojos ascendían lentamente desde la oscuridad, acercándose más y más a la superficie. Sentí un frío intenso en mi espalda, un frío que no venía del aire, sino de algo más profundo, algo antinatural. Finalmente, logré romper la parálisis y me levanté de un salto. Corrí hacia mi motocicleta, sin mirar atrás, con el sonido de mi respiración entrecortada resonando en mis oídos. Sabía que no debía mirar atrás, pero lo hice. Nunca debía hacerlo. La tapa de la alcantarilla estaba ahora completamente abierta y algo emergía de ella. No pude ver claramente qué era, la niebla y el terror distorsionaban mi visión, pero lo que sí vi fue suficiente para marcarme de por vida. Era una criatura, una cosa retorcida, deforme, que no pertenecía a este mundo. Su piel era pálida y húmeda, como si estuviera compuesta de la misma sustancia que la oscuridad que la rodeaba. Sus extremidades eran largas y finas, terminadas en garras que parecían capaces de rasgar el acero. Pero lo peor eran los ojos. Esos malditos ojos amarillos que me miraban fijamente, llenos de una malicia primitiva, de un odio que emanaba desde las profundidades de la existencia misma. No había rastro de humanidad en esa mirada, solo una hambre insaciable, un deseo de destrucción que sobrepasaba cualquier comprensión racional. Corrí. No me importó que la moto no arrancara en el primer intento, seguí intentando hasta que el motor rugió y me alejé a toda velocidad de esa maldita calle. Mi corazón latía desbocado, y la única imagen que se repetía en mi mente era la de esos ojos que me perseguirían por el resto de mi vida. Esa noche no fui a casa. No podía. Me dirigí directamente al departamento de policía. Sabía que me tomarían por loco, pero tenía que intentarlo. Les conté todo, cada detalle, cada sensación. Los oficiales, visiblemente incómodos, intercambiaron miradas antes de enviarme a casa con una advertencia de no causar más disturbios. Pero no fue hasta el día siguiente que supe que no estaba loco. La noticia corrió como pólvora por la ciudad. Un grupo de adolescentes había sido encontrado muerto cerca de la misma calle en la que había estado. Los cuerpos estaban mutilados de una manera que ningún animal podría haber hecho, y las autoridades no tenían explicaciones. Solo una cosa era segura, la tapa de la alcantarilla estaba abierta, y la niebla que esa noche había cubierto la ciudad, seguía ahí, espesa y opresiva. No pude evitar sentirme responsable. Si no hubiera mirado dentro de esa alcantarilla, si hubiera hecho caso a las advertencias de mi abuela, quizás esos chicos aún estarían vivos. Decidí que tenía que hacer algo, aunque no sabía qué. Volví a la calle esa noche, armado con una linterna y una determinación que rayaba en la desesperación. La niebla era aún más densa que la noche anterior y el aire estaba cargado de una electricidad extraña, como si la propia ciudad estuviera reteniendo el aliento. Al llegar a la tapa de la alcantarilla, sentí una presencia, como si algo me estuviera observando desde cada sombra, desde cada rincón oscuro. El murmullo volvió, más fuerte esta vez, como si la criatura supiera que había regresado, que estaba listo para enfrentarla. Sin dudarlo, levanté la tapa por completo y apunté la linterna hacia el interior. La luz apenas penetraba en la oscuridad, pero pude verlos de nuevo, los ojos amarillos, más numerosos esta vez, observándome desde cada rincón de ese túnel subterráneo. Con el corazón en la garganta, comencé a descender. La escalera era resbaladiza, cubierta de algo viscoso que hacía cada paso más difícil que el anterior. El olor era insoportable, como una mezcla de carne podrida y aguas estancadas. Pero seguí adelante, sabiendo que si no lo hacía, nunca encontraría la paz. A medida que me adentraba en las profundidades, el murmullo se convertía en un grito sordo, una cacofonía de voces que parecían provenir de todos lados.
Me sentía observado, no solo por la criatura, sino por algo más grande, algo que envolvía todo el sistema de alcantarillas como una red de sombras vivientes. Finalmente, llegué al fondo. El túnel se extendía en todas direcciones, un laberinto interminable de oscuridad y humedad. Fue entonces cuando lo vi, el origen de todo. Una cámara enorme, tallada en la roca, llena de símbolos extraños y marcas que parecían estar hechas por manos humanas, pero más antiguas de lo que cualquier civilización que conociera.